Hola a todos y todas, y bienvenidos a la noche oscura. Antes de empezar, comenten desde dónde están viendo. Espero que disfruten de las historias. Me llamo Rogelio y he vivido toda mi vida en Ciudad Juárez, a unas calles del Río Bravo, donde las luces del Paso se ven más cercanas que las del centro de aquí. Desde morro me acostumbré al ruido de los trenes, los reflectores de la patrulla fronteriza y a ver gente cruzando de madrugada por lugares que uno creería imposibles. En esta ciudad, la frontera no es una línea en el mapa, es un punto de tensión que se respira a diario. Trabajo como chofer de un camión de carga que hace recorridos cortos entre bodegas cercanas a la línea. La mayoría de las veces transporto cosas legales. La mayoría. Aquí uno aprende a no hacer demasiadas preguntas. Lo que me pasó ocurrió en una de esas madrugadas, en las que te toca entregar un pedido en un almacén viejo, justo al lado del muro. Era poco después de las 2 de la mañana. La zona estaba desierta, salvo por las camionetas de la Border Patrol del otro lado, y algún que otro auto viejo circulando despacio. Mientras esperaba que el encargado del almacén abriera la reja, vi una silueta parada del lado estadounidense. No se movía, solo estaba ahí, mirándome. Pensé que era un agente, pero la postura no era normal, y además, la figura estaba demasiado inmóvil, como congelada. Cuando por fin me abrieron, entré al camión y comencé a descargar. El encargado, un tipo de pocas palabras, me pidió que no me tardara, que había movimiento raro esa noche. Mientras bajaba las cajas, sentí que alguien estaba afuera, al otro lado de la malla, observando. La curiosidad me ganó y me asomé. La figura seguía ahí, pero más cerca. No podía distinguir su cara. Era como si una sombra cubriera sus rasgos. Lo extraño fue que detrás de él, en el paso, todo parecía congelado. Los autos detenidos, las luces sin parpadear. Incluso un perro que había visto correr antes estaba quieto, como en pausa. Me dio un escalofrío que no pude ignorar. Regresé a lo mío, pero en un momento escuché pasos detrás del almacén, justo del lado mexicano, donde no había entrada. Salí a ver y lo vi. El mismo tipo, ahora dentro de nuestra zona, parado junto a mi camión. No crucé palabra, no me atreví. Sus ojos no eran normales, parecían negros, completamente. Parpadeé y desapareció. No hubo ruido, ni movimiento, solo un silencio incómodo que duró varios segundos. El encargado salió corriendo, diciendo que mejor me fuera ya, que a veces cruza gente que no es gente. En el camino de regreso, noté algo en el asiento del copiloto, una pequeña bolsa de tela, cerrada con un nudo. No era mía. Al abrirla, encontré tierra oscura y un trozo de tela desgarrada. El olor a humedad y óxido era insoportable. La tiré por la ventana, pero juro que al llegar a casa, la bolsa estaba en el piso del camión otra vez. La guardé en una caja y la olvidé. O al menos eso intenté. Los días siguientes fueron extraños. No volví a abrir la caja donde había dejado la bolsa de tela, pero juraría que cambiaba de lugar sola. Primero estaba en un rincón, luego en el centro del cuarto, después encima del refrigerador. No había manera de que alguien más la moviera. Vivo solo, y mi puerta siempre está cerrada con doble seguro. Esa semana, tuve que volver a la misma zona del muro para otro encargo. Llegué con el estómago hecho nudo, evitando mirar hacia donde vi aquella figura, pero mientras esperaba para descargar, algo me obligó a voltear. Ahí estaba otra vez, del lado de El Paso, inmóvil, con esa postura rígida, como si me esperara. Lo más inquietante fue que esta vez, su silueta parecía más clara. Podía distinguir un rostro pálido, hundido, y marcas oscuras alrededor del cuello, como si alguien lo hubiera estrangulado con fuerza. El miedo se mezcló con una sensación rara, como si quisiera que lo siguiera. Me di cuenta de que nadie más lo veía. Ni los agentes, ni los pocos trabajadores que había por ahí reaccionaban. Era como si solo existiera para mí. Esa noche, al regresar, la bolsa ya no estaba en la caja. En su lugar había un papel doblado, viejo y amarillento. No tenía letras, solo un mapa dibujado a mano, con una línea que cruzaba el río y terminaba en un punto marcado con una cruz.
Reconocí el lugar de inmediato, un tramo abandonado de la frontera, donde hace años se encontraron varios cuerpos sin identificar. No sé si fue curiosidad o estupidez, pero decidí ir. Llegué poco antes del amanecer, cuando la neblina cubría el río. Caminé siguiendo el mapa hasta que llegué al punto marcado. Allí el suelo estaba removido, como si alguien hubiera excavado hace poco. Me agaché y vi un pedazo de tela igual al de la bolsa, y debajo, un cráneo humano, con un agujero en el pómulo derecho. No hubo tiempo de procesarlo, porque sentí una mano fría sobre mi hombro. Al girar, lo vi de frente. Tenía el rostro pálido, las cuencas hundidas y los labios amoratados. Me miró fijo, y por primera vez habló. No me dejaron cruzar. Después, su figura se desvaneció como humo. Volví a casa temblando, con la sensación de que algo de él se quedó conmigo. Esa bolsa sigue apareciendo cada cierto tiempo, aunque la queme o la tire al río, y cada vez que paso cerca del muro, lo veo de reojo, inmóvil, observándome. En Juárez, uno aprende que la frontera no solo separa países, también separa vivos de muertos, y a veces esa línea se cruza más fácil de lo que crees. Aquí esas cosas ya no sorprenden. Son parte de la vida, o de lo que queda de ella. Si te gustan estas historias, te pediría que dejes un like y que presiones el botón de suscribirte. Esto ayudaría muchísimo a crecer la comunidad. Gracias. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Héctor, y nunca pensé que una guardia nocturna en la bodega donde trabajo me iba a dejar marcado de por vida. La empresa está en una zona industrial, cerca de la carretera panamericana. Por el día hay movimiento, pero de noche la soledad es tan densa que hasta el eco de tus pasos suena raro. Esa noche, el guardia habitual no llegó, así que me pidieron cubrirlo. El lugar estaba en penumbra. Solo dejé encendidas las luces del pasillo principal. El resto permanecía oscuro, como si la oscuridad misma fuera parte de la estructura. Pasada la medianoche, escuché golpes secos contra una de las paredes del almacén. Caminé hacia ahí pensando que quizá era algún animal, pero en cuanto doblé la esquina, vi a un hombre apoyado contra los costales de mercancía. Tenía el rostro cubierto de sangre seca y una camiseta rota. Lo primero que pensé fue que era un indigente que había entrado a escondidas. Le dije que no podía estar ahí, que saliera por la puerta principal. Él no me contestó. Solo levantó la vista y vi sus ojos, vidriosos, como si no miraran realmente. Dio un paso hacia mí y pude notar que sus pies no hacían ruido al tocar el suelo. Se detuvo a un par de metros, señaló la puerta trasera y susurró: "Ahí me dejaron". No entendí, pero en cuanto me giré para ver a qué se refería, un frío extremo recorrió mi espalda. La puerta trasera estaba cerrada con cadena, y más allá solo había un terreno baldío. Cuando volví a mirarlo, ya no estaba. Decidí salir a revisar, pensando que quizá había escapado. Saqué la cadena y la dejé colgando. El terreno estaba cubierto de polvo y basura, y en un rincón había algo que no había visto antes: un montón de tierra removida. No era una tumba formal, solo un hueco mal tapado. Al día siguiente, no pude sacarme la imagen de la cabeza. Le conté a uno de los cargadores lo que había visto, y se puso serio. Me dijo que hace 2 años un repartidor de la empresa desapareció después de un asalto, y que lo último que supieron fue que alguien lo vio por última vez en ese mismo pasillo. La policía nunca encontró el cuerpo. No aguanté la curiosidad. Una semana después, regresé de noche con una linterna. Al acercarme al terreno baldío, el aire se volvió espeso, como si costara respirar. Apunté la luz hacia el montón de tierra y vi algo que me paralizó. La misma camiseta rota que llevaba el hombre, asomando entre la tierra. En ese momento, escuché pasos detrás de mí. Volteé pensando que era algún vigilante, pero era él, otra vez, con la misma expresión, señalando la tierra removida. Esta vez su voz fue más clara: "Sácame de aquí". Sentí un impulso de hacerlo, pero no estaba preparado para ver lo que había ahí. La linterna parpadeó, y cuando la luz volvió, ya no estaba, solo quedaba el montón de tierra.
y una marca fresca, como de una mano, sobre mi hombro. Esa noche casi no dormí. El peso de lo que vi me taladraba la cabeza. Por un lado, sabía que si tenía razón y ahí estaba el cuerpo, debía llamar a la policía. Por otro, tenía miedo de que nadie me creyera, o peor, que me metiera en problemas por andar escarbando en propiedad de la empresa. Pasaron 2 días hasta que regresé a la bodega para mi turno normal. Traté de ignorar la puerta trasera, pero cada vez que pasaba cerca sentía como si alguien me siguiera con la mirada. Esa sensación se intensificó cuando, al pasar, la cadena se movió sola, como si alguien la hubiera empujado. Esa misma noche, el supervisor me pidió quedarme más tarde para recibir un cargamento. Los camioneros llegaron retrasados y, mientras descargaban, vi que uno de ellos me observaba raro. Me preguntó si todavía seguía apareciéndose el muchacho del pasillo. Me quedé helado, le conté lo que había visto, y él me dijo que sabía quién era. Se llamaba Daniel, y hacía entregas para la empresa, hasta que una noche lo asaltaron a pocos metros de ahí. No le robaron nada importante, pero lo golpearon hasta matarlo, y luego ocultaron su cuerpo en ese terreno baldío. Nadie quiso investigar demasiado, porque corrían rumores de que los responsables eran parte de un grupo que controlaba la zona. Esa madrugada, ya con la bodega vacía, decidí llevar una pala y linterna. No podía dejarlo así. El aire estaba inmóvil, sin un solo insecto sonando. Empecé a escarbar, y apenas retiré unos 20 centímetros de tierra. Un olor insoportable me hizo toser. Seguí, temblando, hasta que vi un trozo de hueso y tela. Me arrodillé, tratando de no mirar demasiado. En ese momento, sentí una presencia detrás de mí. No necesité girar para saber que era él. Podía sentir su respiración fría en mi cuello. Y entonces escuché su voz, muy cerca, susurrándome con un tono que no era de miedo, sino de alivio. Gracias. Me quedé inmóvil. No hubo gritos ni llantos, solo un silencio tan profundo que incluso el viento parecía haberse detenido. Cuando volteé, ya no estaba. En su lugar, sobre la tierra removida, había quedado una mancha oscura, como si el suelo hubiera absorbido algo. Llamé anónimamente a la policía, diciendo que había encontrado restos humanos. Llegaron 2 patrullas, y mientras los agentes ponían cinta amarilla, uno de ellos murmuró algo a su compañero. Otro que se suma a la lista. No volví a verlo. Pero un par de semanas después, mientras revisaba cámaras de seguridad, noté algo extraño. La madrugada del día en que desenterré los restos, en la grabación del pasillo trasero, se veía una figura borrosa caminando hacia la puerta, abriéndola y saliendo al terreno. La cadena nunca apareció forzada. A veces pienso que lo ayudé a descansar, pero otras, creo que lo liberé para algo más. Desde entonces, algunos trabajadores dicen que sienten a alguien pasar detrás de ellos en el pasillo. Pero cuando voltean, no hay nadie. Yo ya no hago turnos nocturnos, no porque tenga miedo de verlo otra vez, sino porque temo que algún día me toque encontrarme con otros que todavía no han sido encontrados y que me pidan lo mismo. Vamos con la tercera historia. Me llamo Mauricio. Trabajo como chofer de un tráiler que hace recorridos nocturnos entre maquiladoras de Ciudad Juárez y la zona de carga cercana al puente internacional. Mi turno empieza cuando la mayoría ya está en casa. Y más de una vez he pensado que la oscuridad en Juárez no solo es por la falta de luz, sino por algo que se siente más pesado, más espeso. Era una noche fría, y había recibido la orden de trasladar un cargamento desde una bodega en la colonia San Lorenzo hasta un punto cercano al Puente Libre. La ruta no era larga, pero pasaba por calles solitarias y zonas donde la policía casi nunca patrulla. Salí de la bodega a las 11, con el remolque vacío. Lo que transportaría se recogería cerca del río Bravo, en una nave industrial casi abandonada. Mientras avanzaba, noté algo raro. En los cruces no había ni un alma, ni siquiera perros callejeros. Sentía que los edificios me observaban, con ventanas oscuras como ojos cerrados que podían abrirse en cualquier momento. Al llegar a la nave, me recibió un hombre alto, con chamarra oscura y gorra baja. No me pidió papeles ni me saludó. Solo dijo,
Estaciona de reversa. Lo hice, y cuando bajé para abrir el remolque, vi que no había luz dentro del lugar, solo unas velas puestas en fila. El hombre desapareció entre las sombras y, desde el fondo, se empezaron a escuchar pasos arrastrados. Pensé que tal vez eran otros cargadores, pero entonces vi algo que me heló. De entre las sombras surgieron figuras humanas, pero sus movimientos eran lentos, como si les pesara el cuerpo. Sus rostros parecían deformados por cicatrices profundas y ojos hundidos, como si nunca hubieran visto la luz. Uno de ellos se detuvo frente a mí, y sus labios se movieron, pero lo que salió no fue una voz, fue un sonido grave, como un murmullo bajo el agua. Retrocedí hacia la cabina del tráiler, pero otro apareció detrás de mí, bloqueando el paso. Sentí un olor a tierra húmeda y sangre vieja. Entonces, todas las velas se apagaron de golpe, dejando la nave en completa oscuridad. Lo siguiente fue sentir manos frías agarrándome de los brazos y jalándome hacia el interior. Me resistí como pude, y en la oscuridad alcancé a ver destellos de luces azules y rojas entrando por las rendijas. Patrullas. Las manos me soltaron al instante, y las figuras se dispersaron como si nunca hubieran estado ahí. Cuando la policía entró, no encontraron a nadie, solo un remolque vacío y las velas consumidas. El oficial me miró con cara seria y me dijo, no se quede aquí más tiempo. Algunos de los que desaparecen en Juárez nunca se fueron realmente. Salí con el motor rugiendo, directo hacia la frontera. Pero al pasar por la calle que bordea el río, los faros iluminaron a las mismas figuras, de pie junto al agua, mirándome, y juraría que uno de ellos llevaba mi gorra, la que había perdido en la nave. No frené. Mantuve el pie en el acelerador hasta sentir que el tráiler vibraba con fuerza, pero aunque los dejé atrás, esa sensación de que algo me seguía se quedó conmigo. El río Bravo, oscuro y silencioso, corría paralelo a mi ruta, y la brisa helada traía un olor que no era agua ni tierra, sino algo parecido al metal oxidado. A unos metros del puente, un retén improvisado me obligó a disminuir la velocidad. 3 hombres armados, sin uniforme oficial, me indicaron que apagara el motor. Sus linternas se movían rápido, como buscando algo específico. Uno se acercó al lado del conductor. No me pidió papeles, solo me miró fijamente y dijo, ¿vienes solo? Asentí. No sabía si decir la verdad o inventar algo. El tipo sonrió, pero no fue una sonrisa normal. Sus dientes parecían afilados, o tal vez era la luz. Entonces no hay problema, dijo, y golpeó la puerta para que siguiera. Pasé el retén, pero en el espejo retrovisor vi como uno de ellos se subía a una camioneta y me seguía. No sabía si eran halcones, sicarios o algo peor, pero no podía arriesgarme a detenerme. Faltaban apenas 2 calles para el puente cuando, de pronto, la camioneta dejó de seguirme y se desvió hacia el río. Por un instante, me tranquilicé hasta que los vi otra vez, en el borde del agua. Las mismas figuras deformes que había visto en la nave estaban paradas en fila, inmóviles. La brisa agitaba su ropa raída, y detrás de ellas, desde el agua, algo más emergía. Siluetas más grandes, con el cuerpo cubierto de una especie de lodo negro. No tenían rostro, solo un hueco donde deberían estar los ojos. Apreté el volante. No podía mirar mucho tiempo, pero sentía que, si lo hacía, algo en mí se quebraría. Crucé el puente con los faros apuntando al pavimento, evitando mirar por los costados. Al llegar al lado estadounidense, un oficial de aduanas revisó mis documentos y me preguntó si había tenido algún incidente en la ruta. Le dije que no. Entonces, sin dejar de mirarme, dijo algo que me heló la sangre. Hoy han cruzado varios camioneros, pero todos venían acompañados. Pensé que era una broma, pero su expresión no cambió. Caminó hacia la parte trasera del tráiler y la revisó con detenimiento. Cuando volvió, tenía la cara pálida. No sé qué traías, dijo en voz baja. Pero no vuelvas a usar esa ruta de noche. Seguí conduciendo hasta el punto de entrega. Cuando abrí el remolque para la descarga, estaba vacío, salvo por una sola cosa: mi gorra, la misma que había visto sobre la cabeza de una de esas figuras en la orilla del río. Esa noche no regresé por Juárez.
y aunque han pasado semanas, todavía sueño con esas siluetas en la oscuridad y con la certeza de que no son fantasmas ni personas, sino algo que habita en esa frontera, usando la violencia y el miedo para ocultarse a simple vista. Historia 4. Me llamo Ana y soy taxista en Ciudad Juárez. No es un trabajo fácil, especialmente por las noches, cuando las calles parecen esconder más de lo que muestran. Durante años aprendí a reconocer las zonas seguras, a evitar ciertas rutas y a no hacer preguntas incómodas. Pero lo que viví una madrugada en el cruce hacia El Paso me cambió para siempre. Esa noche me pidieron un viaje urgente desde una zona cercana al centro hacia un hotel al otro lado de la frontera, cerca del puente Zaragoza. La clienta, una mujer mayor, subió rápido y me pidió que no habláramos mucho. Su rostro tenía una expresión cansada, pero sus ojos eran intensos, como si llevara un secreto pesado. Mientras cruzábamos, sentí que nos seguían. Miraba por el retrovisor y veía un auto viejo que parecía acecharnos. Cada vez que aceleraba, el auto también lo hacía. Empecé a preocuparme, pero la mujer no decía nada. Solo murmuraba palabras en voz baja, como rezando. Al llegar al hotel, la clienta me pidió que esperara. Mientras bajaba, me dejó un sobre en el asiento. Lo abrí discretamente y encontré fotos borrosas de personas desaparecidas, muchas con fechas recientes y lugares cercanos a la frontera. En la última foto, había una figura oscura de pie detrás de un hombre, casi invisible, pero imposible de ignorar. De repente, sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Miré por la ventana y vi, reflejada en el cristal, una sombra que no estaba en el asiento trasero. Giré la cabeza lentamente y no había nadie, pero la sensación de que algo me observaba era abrumadora. Cuando la clienta regresó, sus ojos tenían un brillo diferente. Me dijo que esas personas no se habían ido y que ella era la encargada de guiarlas. Antes de bajar, me advirtió que cuidara mi camino de regreso, porque la frontera está llena de cosas que nadie quiere ver, y algunas de ellas no están vivas. Salí del hotel temblando y tomé una ruta diferente para volver a casa. En la oscuridad de las calles, entre los sonidos lejanos y las luces intermitentes, juré que vi la misma sombra reflejada varias veces, siempre a la distancia, siempre observándome. Mientras conducía, la sombra parecía seguirme, a veces reflejada en los espejos, otras veces entre las sombras de los edificios. No podía quitarme la sensación de que no estaba sola. El tráfico era escaso, pero cada vez que pasaba cerca de un callejón o una esquina oscura, sentía una presencia a mi lado, invisible pero tangible. Al llegar a mi casa, cerré la puerta con doble seguro, pero no pude dormir. En la madrugada, el teléfono sonó. No reconocí el número. Contesté y al otro lado solo escuché un susurro. Ellos no se van, Claudia. Cuídalos, o ellos te cuidarán a ti. La llamada se cortó. Pasaron días sin que saliera de mi casa en la noche. La bolsa con las fotos que me dejó la clienta estaba en mi mesa, pero ahora aparecían más imágenes, fotos que no había visto antes, de personas desaparecidas en Juárez, con la misma sombra oscura detrás. Un día, decidí investigar un poco. Descubrí que muchas de esas personas fueron vistas por última vez cruzando la frontera o en puntos cercanos. Las desapariciones nunca se aclararon, y algunas autoridades solo hablaban de pérdidas en el tránsito migratorio. En una de esas noches, mientras repasaba las fotos, sentí una presencia detrás de mí. No tuve valor para mirar, pero sabía que estaba ahí. La sombra no buscaba hacerme daño, sino advertirme que en Juárez, la frontera no solo se cruza con papeles y permisos, sino con el alma. Lo que vi esa noche no fue un accidente ni un caso aislado. Es la realidad diaria de esta ciudad. Hay cosas que no se cuentan, que quedan entre las sombras. Aquí, en Juárez, la línea que divide la vida y la muerte es más delgada de lo que cualquiera quisiera admitir. Al final, aprendí que esto es normal, que estas historias, que parecen fantasmas, son los ecos de lo que esta frontera se lleva cada día, y que, mientras uno esté en estas calles, es mejor aceptar que no todo lo que se mueve es visible,
ni todo lo que desaparece se va para siempre. Historia 5. Me llamo Esteban. Trabajo de noche como guardia en una empresa de transporte de carga al sur de Ciudad Juárez. Nunca le tuve miedo a estar solo, pero lo que pasó hace unos meses cambió mi manera de ver la oscuridad. Esa noche, el supervisor me pidió cubrir el turno de un compañero que no llegó. El patio de carga es enorme, con filas interminables de tráileres estacionados, y un silencio tan profundo que uno escucha hasta sus propios pasos. Solo había un par de focos encendidos, y el resto quedaba a oscuras. Mi trabajo era sencillo: revisar que no entrara nadie y hacer rondas cada hora. La primera hora pasó sin novedad. Caminé entre las unidades, revisando candados y anotando placas. El frío pegaba fuerte, y de vez en cuando el viento hacía crujir las láminas de los almacenes. En la segunda ronda, mientras caminaba hacia la zona más alejada del patio, escuché algo que me hizo detenerme. Venía de entre dos tráileres estacionados. Un susurro débil, como si alguien hablara muy cerca pero sin querer ser escuchado. Me acerqué con la lámpara en alto, esperando encontrar a algún vagabundo o ladrón, pero no había nadie. Solo el eco del viento. Seguí caminando, pero unos metros más adelante, lo escuché otra vez. Esta vez era más claro. Mi nombre, dicho en un tono lento y arrastrado. Me giré de golpe, pero el pasillo entre los tráileres estaba vacío. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pensé en reportarlo por radio, pero decidí no hacerlo. No quería que mis compañeros me tomaran por paranoico. Me dije a mí mismo que podía ser el viento jugando con mi mente. Cuando llegué al final del patio, vi algo que me hizo detenerme. Uno de los tráileres tenía la puerta trasera abierta, cosa rara porque todos debían estar cerrados. Apunté con la lámpara hacia adentro y, al principio, solo vi cajas y sombras, pero luego, al fondo, noté algo que no debía estar ahí. Una figura encorvada, inmóvil, como si me estuviera observando desde la oscuridad. No alcancé a ver su rostro, pero sus manos eran largas y delgadas, demasiado para ser normales. Di un paso atrás y la puerta del tráiler se cerró de golpe, dejando un ruido metálico que retumbó en todo el patio. Corrí hacia la oficina sin mirar atrás. Cerré con seguro y me quedé frente al escritorio, intentando calmarme. Revisé las cámaras de seguridad para confirmar que lo que había visto estaba ahí, pero en la grabación no aparecía nada. El tráiler había estado cerrado todo el tiempo. Me quedé mirando las pantallas, esperando que algo se moviera, pero todo seguía en calma. El reloj marcaba las 3 de la mañana, y aún quedaban horas para que amaneciera. Traté de convencerme de que lo que había visto era producto del cansancio, pero la sensación en mi estómago me decía lo contrario. Decidí no salir de nuevo, al menos por un rato. Sin embargo, cerca de las 3:30, un ruido seco golpeó las paredes de la oficina, como si alguien hubiera lanzado una piedra con fuerza. Me asomé por la ventana que daba al patio y vi, a lo lejos, una de las luces parpadear y apagarse. En esa oscuridad parcial, entre dos tráileres, estaba la misma silueta que había visto antes, quieto, inmóvil. No sé por qué, pero sentí que me estaba llamando sin hablar. Un impulso me hizo agarrar la linterna y salir. El aire afuera era más helado que antes, y cada paso hacia esa parte del patio me hacía sentir más pesado, como si algo intentara frenarme. Al llegar, la figura ya no estaba, pero en el suelo, sobre la tierra húmeda, vi marcas como de uñas, largas, como si algo hubiera sido arrastrado hacia la oscuridad. Seguí esas marcas hasta una bodega pequeña que casi nunca se usa. La puerta estaba entreabierta. Empujé con cuidado y el olor a humedad y óxido me golpeó. Encendí la linterna y al fondo vi algo imposible. La figura, de pie, pero ahora mucho más alta, casi tocando el techo. Sus manos se movían lentamente, y de su boca salía un susurro constante, un murmullo que no reconocía como palabras. Me quedé paralizado. La linterna parpadeó y se apagó. Todo quedó en completa oscuridad. Sentí un calor cerca de mi cara, como si alguien respirara frente a mí. Un gruñido bajo me sacó del miedo, y retrocedí buscando la salida. Tropecé y caí, pero seguí arrastrándome hacia la luz. Al salir, el viento me golpeó la cara
y pensé que estaba a salvo. Me volteé, pero la puerta estaba cerrada con un candado oxidado, como si nunca se abriera. Volví temblando a la oficina. Revisé las cámaras. En ellas aparezco solo, detenido frente a la bodega y luego corriendo. No hay rastro de la figura ni de la puerta abierta. A las 6 llegaron mis compañeros. Uno me vio pálido y dijo, ¿tú también la viste? No pregunté nada más. Recogí mis cosas y me fui. Desde entonces, no acepto turnos en ese lugar. Bueno, estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like si te gustaron. Nos vemos pronto.